¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Su servidora Kasia Lidergo de Noticieros Inteligente. Qué bueno que están aquí con nosotros el día de hoy de manteles largos con una gran personalidad en el ámbito de la pedagogía. Es médico, es pedagogo, psicólogo, abogado, bueno, toda una personalidad, toda una leyenda en el ámbito de la pedagogía. Está aquí con nosotros Lev Sevinovich Vygotsky. Bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. El día de hoy nos va a compartir gran parte de su teoría sociocultural, la está pregonando por todo el mundo y bueno, en exclusiva con nosotros, pues nos va a contestar una serie de preguntas que todo nuestro teleauditorio nos ha hecho el favor de enviar. Entonces, pues contestando todas esos tipos de preguntas, todas esas dudas, pues el día de hoy está con nosotros y nos va a compartir. Muchas gracias, Lev. Gracias por estar aquí. Él nació en Osia, Bielorrusia, el 17 de noviembre de 1896. Su padre fue representante de seguros, su madre fue maestra y estudió la secundaria, bueno, hasta la secundaria con tutores privados, y ya después de la secundaria se graduó con honores y se fue a Moscú a estudiar leyes. Terminando de estudiar leyes, pues se encaminó por el lado del humanismo y entró a la psicología. Muy preocupado y ocupado por saber cómo es que el ser humano aprende, pues estudió medicina. Entonces el día de hoy, compartiendo pues parte de lo que es su gran teoría sociocultural, pues nos va a contestar algunas preguntas. ¿Cómo estás, Lev? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, y a ti y a todos los amigos de La Normal que me han hecho esta invitación, ¿no? Estoy muy contento de estar con ustedes. Qué bueno, gracias, gracias. Y pues empezamos, ¿te parece? Me parece muy bien, adelante. Bueno, las preguntas que nos manda nuestro teleauditorio son las siguientes. ¿Cómo es que los niños desarrollan el aprendizaje? Bueno, lo primero que debo aclarar es que los niños por naturaleza son un ser social, ¿no? Son un ente social. Entonces los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Quiere decir que van adquiriendo y perfeccionando sus, ¿cómo llamarlas?, habilidades cognitivas, ¿no? Todo esto, lo repito, mediante la interacción social. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es el papel de los adultos o de las personas que tienen más experiencia? Ok, el papel de los adultos, o como yo los menciono, compañeros más avanzados, es guiar al alumno, ¿no? O en este caso al infante. Por ejemplo, en casa lo hacen los padres o los tutores, en la escuela lo hace el profesor. Me parece que ese sería el papel principal. Ah, perfecto. Y en tu teoría, ¿a qué te refieres con la zona de desarrollo próximo? Bueno, la zona de desarrollo próximo no quiere decir más que la zona en la que se encuentran los conocimientos que tiene el alumno, ¿no? Antes de perfeccionarlos y de llevarlos a la práctica, o sea, de mejorarlos. Esta zona podría decirte que es el conocimiento previo que tiene el infante. Ok, una duda que nos maneja a nuestro teleauditorio es el término andamiaje. ¿Ese término en qué lo utilizas o cómo lo utilizas en tu teoría? Ok, lo utilicé para referirme al apoyo temporal que dan los padres de familia, los tutores o en su caso, el profesor de escuela. Ah, perfecto. Entonces, para ti, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje, primero que nada, es un proceso netamente constructivo y quiere decir que cada individuo aprende de manera diferente. En este caso yo lo hago diferente de que como tú lo haces, tus hijos, no sé, también, los niños en la escuela, ¿no? Podemos verlo así. Y esto quiere decir que cada individuo es un sujeto activo dentro de su propio proceso de aprendizaje. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y cuál es el papel que juega el alumno dentro de esta teoría? El alumno es, en esta perspectiva que yo acabo de plantear recientemente, es un ser protagonista. Es decir, él es quien va a apropiarse de la cultura, de las tradiciones, de todo lo que lo rodea, ¿no? Todo aquello que forma parte fundamental de su contexto, ¿no? Para esto, el lenguaje, pues, es un instrumento mediador, ¿no? Es algo que debe de apropiarse incluso el individuo. Entonces, si el alumno es protagonista en su teoría, ¿cuál es el papel que juega el profesor? El profesor es un guía, o podría llamarse, es un acompañante, ¿no? Ya que es aquel que se encarga de ver los conocimientos que tiene el alumno, o sea, con los que llega,
y el proceso de aprendizaje que debe alcanzar, ¿no? Podríamos decir al finalizar el ciclo, al pasar de año, ¿no? Este es el papel del profesor, ser un guía dentro del andamiaje que ya había referido con anterioridad. Ah, ok. ¿Y cómo se evalúa? Entonces, si el profesor es un guía, si el alumno es el protagonista, es el que se apropia, el que adquiere, entonces, ¿cómo se evalúa? Ok, en este proceso de evaluación se desarrolla a través de una situación interactiva, ¿no? Como lo he mencionado, todo este proceso es una situación interactiva en el que juega un papel primordial el evaluador, ya que debe de darse cuenta hasta dónde debe de llegar el alumno. Y el evaluado, que sería el alumno, mediante las acciones, los procesos que realiza para obtener un producto, quizás dejando de lado el producto, sino todo el proceso que llevó al alumno o al evaluado para concluirlo. Perfecto. Entonces, ¿para qué se aprende? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Ok, este es un tema bastante complejo, ¿no? Ya que la enseñanza no se debe basar en el desarrollo ya alcanzado por el sujeto, ya que al finalizar este ciclo escolar, los alumnos tendrán cierto tipo de conocimientos, habilidades y aptitudes y actitudes, ¿no? Pero que podrán servir como base para un conocimiento nuevo. Es decir, el aprendizaje y la enseñanza se hacen posibles gracias a la zona de desarrollo próximo, ¿no? De estar en constante cambio, de acercarse incluso a nuevos contextos, incluso la forma en la que un maestro da clase puede cambiar. Entonces, ¿en qué sentido y proporción puede influir la cultura y la sociedad en el desarrollo cognitivo de los niños? Ok, vivimos en contextos netamente adversos, cambiantes y que están en constante mutación. Es por eso que un infante que ha nacido desde el núcleo familiar en un contexto totalmente urbanizado, se ha permitido acercarse a las artes, a la cultura, incluso con la tecnología, es 100% diferente a aquel de un infante que ha crecido en una comunidad rural, que tiene otro tipo de tradiciones, de usos y de costumbres. Ok, entonces un niño que nace en una zona urbana o una zona rural, que tiene tecnología o que no tiene tecnología, o sea, sí hay cambios, sí hay alguna situación que cambie de cómo aprende el alumno. Sí, debemos de recordar, como lo he mencionado con anterioridad, que el proceso de enseñanza y de aprendizaje tiene que ver casi en su 100% con la interacción social, ¿lo recuerdas? De la primera pregunta, tiene que ver con la interacción social. Entonces, como los individuos con los que se está rodeando tienen otro tipo aprendieron de otra manera y estuvieron en un contexto totalmente diferente, esto se va a ver reflejado en el nuevo aprendiz. Ok, perfecto. Maneja mucho el tema de internalización, ese proceso de internalización. ¿A qué se refiere? Ok, te voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos teniendo un lenguaje, una comunicación ahora, que no sería el mismo que tú tuvieras, por ejemplo, con tus hijos, con tu esposo o con tus amigos, ¿no? Esto quiere decir que tú has aprendido a internalizar, ¿no? Es decir, a saber cómo comportarte ante cierto tipo de contextos, de personas, en el trabajo o en la escuela, por ejemplo, ¿no? Tú internalizaste ese proceso al que tú te das cuenta en dónde estás y lo que tienes que hacer, es decir, que va de afuera hacia adentro, se le conoce, o yo lo nombro, como internalización. Ah, ok, perfecto. Ya por último, ¿qué papel juega el lenguaje dentro de su teoría? Ok, el papel del lenguaje es bastante importante. Creo que no solo en mi teoría, ¿no? Sino en el aprendizaje en sí, ya que el lenguaje es esencial para llegar a un desarrollo cognitivo del niño, ¿no? Ya que es el lenguaje quien va priorizando e incluso es una guía que domina la acción del niño. Perfecto. Se nos ha acabado el tiempo, amigos, desafortunadamente. Tenemos todavía muchísimas más preguntas por responder, pero bueno, esperemos que en otra ocasión nos puedas acompañar y ustedes síganos mandando sus preguntas. Muchas gracias por estar aquí y ustedes muchas gracias por acompañarnos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.